mantón de Manila se presenta como un símbolo de elegancia, emoción y herencia cultural. Más que una prenda, representa una tradición llena de arte y de significado. Sus bordados y flecos evocan historias, encuentros, sentimientos, y qué mejor que este lugar donde nos encontramos en el Mausoleo de los Amantes de Teruel para unir el mantón y el amor. Y hoy nos acompaña un experto en indumentaria turolense, concretamente de Cella, Jorge Lanzuela, que nos conocemos desde hace muchos años, con el cual mantengo una gran amistad. Gracias, Jorge. A vosotros. Hemos estado hablando unos días antes de preparar este programa y demás, y nos comentabas que el mantón está unido a muchos acontecimientos en la vida de la mujer aquí en Teruel, y sobre todo en el tema bodas, que hoy nos viene tan al pelo en el marco que estamos. Nos viene genial, la verdad, sí. Como bien decías, el mantón o el pañuelo de Manila, como aquí se conoce, que es importante decir que el término mantón es relativamente tardío. En finales del siglo XIX, que es cuando toma el auge de la popularidad dentro de las mujeres de la clase popular, ellas se refieren como el mantón, o sea, al mantón se refieren como el pañuelo de Manila, y así lo recogen en los diversos anuncios de prensa de los comercios que había en la Plaza del Torico, donde se vendían pañuelos de Manila. Y es así como ellas se refieren. Y como bien decías, está estrechamente unido a lo que es el amor, porque en la gran mayoría de las ocasiones, el día en el que se estrena esa prenda, el día en el que se estrena el mantón, es para sellar ese amor que ya finaliza el noviazgo y da paso al otro ciclo de la vida, que es el ciclo de casados. Y entonces se estrena el día de la boda. Entonces creo que es el broche perfecto para hablar de amor, ¿no? En este caso. Fíjate que acabas de nombrar los comercios de Teruel, y cuando veníamos paseando me has dicho, mira, aquí este es uno de los comercios que más mantones han vendido a lo largo de la historia. Sí, porque en realidad es un comercio que está en activo desde 1825. Es el comercio de textiles en activo más antiguo de Europa, si no me conozco, que es como es famosísimo en Teruel, que es Casa Ferran. Entonces ahí se han vendido telas y mantones durante años y años. También estaba un comercio que se llamaba en la Plaza del Torico número 16, que era Andrés y Bonilla. Había muchísimos puestos de tiendas dentro de la plaza donde se vendían pañuelos de Manila. Tu abuelo te lo contaba, ¿no? Así es, él contaba que cuando bajaban a comprar durante la Guerra Civil, los años de la contienda, la vida cotidiana no se detuvo. Entonces ellos bajaban de Cella a comprar aquí en ocasiones, y él recuerda cómo cuando llegaban los niños se iban a jugar, y entonces, claro, estaban en época de guerra, había casas abiertas, había familias que habían huido, y él entraba a jugar como críos por los pisos, y dice que él recuerda de ver los mantones de Manila tirados por el suelo en muchas casas. Madre mía. Bien, la representación del amor en Teruel, como decimos, se encarna en Los Amantes, que tenemos aquí, es el sitio principal. Diego de Marcilla se fue a la guerra para ganar honor y fortuna, y así pedir la mano de Isabel de Segura. Y cuando regresó, la familia había casado a Isabel con otro hombre, entonces Diego pidió un beso a Isabel en prueba de su amor, pero todo esto, vamos a hacer una pausita y quiero que lo vean escenificado. Diego. Isabel. Decidme que no es un sueño, que os estoy viendo con mis propios ojos. Decidme que vuestra boda de ayer tan solo es una pesadilla. Ay, no me hagáis más difícil lo que ya de por sí duele como rasgadura de alma. Entonces, no más todavía. Yo nunca pronuncié tal verbo. Hay palabras prohibidas para la mujer honrada. Pero las pronunciasteis hace tiempo. Isabel, decidme que las habéis borrado y partiré sin más. Durante 5 años he contado los meses, yo en los días con sus horas. He aguardado este instante, sin sospechar que sería el más desgraciado de mi vida. Durante 5 años también yo os esperé. Mi padre me hubiera casado hace tiempo, pero le supliqué, con que era demasiado joven, que me diera una tregua. Pero no pude por más tiempo mantener mis excusas. Al creer que habíais muerto, fijaron mi boda con don Pedro Fernández de Azagra. También las mujeres tenemos honor, Diego.
Puse fin a vuestro juramento y cumplí con el que le debía a mi padre. 5 años. Los que en cada momento conservé mi vida por ver este rostro. Lo mantuve vivo solo por rozar vuestros labios y obtener de ellos un beso. Por Cristo en su cruz, don Diego, prometisteis ser caballero. ¡Caballero he sido! Y ya no sé ni quién soy. Todo este tiempo ha sido un desierto que ansiaba sofocar en tu boca. Ay, callad, os lo suplico. Al final descubro que no me queda más que el infierno. De vivir para siempre sin la luz de tus ojos. Un beso, Isabel. Un beso me basta para recordar por el resto de mi existencia que un día fui feliz y que todas mis otras desventuras merecieron la pena. Un beso que ilumine esta noche, que amenaza mi alma por los días venideros. No tenéis derecho a pedir tal prenda. Bien sabéis que no puedo dárosla, ni cuando fui doncella, ni mucho menos ahora. Un beso y marcharé. Beso que recuerdes siempre. Y el que saque fuerzas hasta que Dios decida terminar mis horas. Somos leña seca, Diego. Y ese beso sería la centella que nos quemara en esta vida y en la eterna. Me llama más vigorosa que la que siento en mi interior. Y no me importa consumir mi vida, si es por un beso vuestro. Un beso que borre mi tristeza. Un beso que empuje las velas de este alma que va a la deriva. Un beso que espante la muerte que me ronda. Solo un beso. Un beso que nos convierta en uno. En uno solo. Y no en dos medias almas, condenadas a suplicar por un beso. ¡No es suficiente! Nada puedo hacer por vos. Ya no podré salir de esta casa. Muerto soy. Algo aquí dentro se rompió para siempre, ¿sabes? Los hombres sois bien medrosos. Os morís por cualquier cosa. Solo un beso. Solo os pido un beso. Un beso antes de expirar, Isabel. No vais a morir. Y antes de lo que os deis cuenta, habréis encontrado la mora verde con la que limpiar tal amargura. Mozas hay en Teruel y de muy buenas familias, que seguro que quedarán rendidas ante vuestra fortuna y vuestra galanura. Isabel, vuestro esposo va a despertar. Don Diego ya se marchaba. Elvira, acompañadnos a la puerta. Adiós, Isabel. Existe justicia en el cielo, ya que no la hay en la tierra. Espero gozar de vuestra compañía durante toda la eternidad. Después de esto que acabamos de ver, nos queda claro el símbolo de amor presente aquí, pero también encontramos, como no, como en todos los programas que vamos viendo, el mantón muy presente en la religiosidad popular. Y aquí es peculiar, me hablabas de las alumbradoras, de las churras. Sí, bueno, a ver, vamos por partes, sí. Como decías, el mantón, una vez que se estrenaba el día de la boda, en los actos principales de carácter religioso no podía faltar. Era la pieza especial o la mejor pieza que podía tener una mujer, y es cuando lo llevaban en esos momentos. Pero como tú decías, en mi pueblo, en Cella, hay una costumbre que todavía se mantiene y que son las alumbradoras, se llamaban las alumbradoras. Y eran las 3 mujeres encargadas de acompañar en el duelo a la Virgen Dolorosa durante los días de la Semana Santa. Es decir, sale en la procesión del martes, en la del miércoles que ha desaparecido, en la del jueves y en la del viernes. Y el sábado de gloria por la noche a las 12 también acompañan a la Virgen. ¿Cómo discurre eso? Las alumbradoras eran 3 mujeres que tenían que ser una soltera, una viuda y una casada, que representaban los 3 estados de la vida de la mujer, y ellas durante las procesiones principales, es decir, desde el martes hasta el viernes, iban enteramente de luto, vestidas de luto detrás de la Virgen, con mantones negros o pañuelos negros. Teñidos. Y mantillinas negras también.
como el resto del tiempo. Y luego, un acto curioso es que el sábado de Gloria, el sábado en la misa de las 12 de la noche, ponían a la Virgen Dolorosa en medio de la iglesia y se ponían detrás las alumbradoras con la capucha negra también. Y cuando a una de las alumbradoras le quitaba el manto negro a la Virgen, simulando que el duelo ha acabado y que el Señor ha resucitado, ¿no? efectivamente, las alumbradoras se descubren también, y es cuando lucen los mantones, que en mi pueblo es una costumbre bastante común, por lo que nos cuentan, que muchas de ellas estrenaban otro para ser alumbradoras. Porque vas a las casas y te dicen, este era de mi abuela, pero este es de casar y este se lo compró para ser alumbradora. Entonces era un poco, simbolizaba el estrenar ese pañuelo nuevo, al quitar la capucha, el color de la vuelta a la vida y de la resurrección de Jesucristo. ¿Y ese mantón tenía que seguir unos cánones? Pues mira, fíjate, es curioso porque no sé si es un gusto local o cuál es el motivo. Todos esos mantones que aparecen en esta zona, que te digo que es el valle, la parte alta del Jiloca, son casi siempre a dos colores. Es o fondo crudo bordado en tonos pastel, o bien en azules, o bien en rosas, o bien en verdes, o al revés. Fondo de color pastel bordado en crudo. Ese es el canon que suele aparecer por esa zona. ¿Hay distinción entre el estatus de la mujer, sea soltera, casada o viuda, y la riqueza del mantón o no? Bueno, en realidad sí que se hace una pequeña distinción con la viuda, y es que si está de luto absoluto, el mantón tiene que ser totalmente liso, no puede llevar ningún tipo de adorno. Normalmente se usaban los de crespón Sí. o sedas lisas, dependiendo un poco del poderío o del poder adquisitivo de la familia. Pero son los lutos rigurosos. Cuando ya se abandona el luto, las viudas, si no se vuelven a casar, no abandonan el luto nunca. Entonces ya sí que se puede usar esos mantones bordados, pero negros, muy bien, como tú decías antes, teñidos. ¿Y el término churras? El término churras, eso es otra parte que en la parte de Sarrión, en la parte más baja de la provincia, en la parte sur de la provincia, cuando en otros sitios se hace referencia a vestirse de baturra o de... Sí. Allí se vestían de churras. Y se visten de churras con las mejores galas, las sayas o vestidos de gro, que se llamaban, sí, y los mantones de Manila para el día del domingo de Pascua. Y salían acompañando a la Virgen del Amor Hermoso en la procesión de resurrección del domingo de Pascua. Y ahí es cuando se llama vestirse de churras, a diferencia de la zona de alta del Jiloca, que le dicen vestirse de labradoras. Fíjate, hablábamos lo de vestirse de labradoras y me decías tú que en casa de labradores que se han encontrado muy buenos mantones, muy buenas telas, pero que la confección de esas telas no iba acorde a el estatus que ellos... O sea, que la tela requería una hechura más importante que la que en realidad tenía. Sí, es que nosotros tenemos la teoría, o por lo menos así lo hemos percibido siempre, al vivir en los pueblos, ves unos entresijos que tiene la sociedad o que tenía la sociedad, que todavía se atisba alguna parte de ella, y el nacer en una casa de labradores, por mucha liquidez que tuviese la casa, por muchas propiedades, por mucho dinero que hubiese, eran labradores. Entonces podían optar o podían adquirir telas impresionantes que estaban reservadas en muchos casos para la alta sociedad, pero claro, ellos compraban esas telas, pero lo cosían a lo labrador. Curioso. Le daban la morfología de a lo labrador. Es el caso de, en la Sierra de Albarracín, Manuel Polo Peirolón hace una novela costumbrista maravillosa, que él dice que visten los hombres a lo serrano, los hombres a lo chulo, como en Andalucía, y los hombres a lo señorito. O el término labrador también aparece. Entonces hace la diferencia del vestir de tres maneras distintas, y encima ellos quieren vestir a lo labrador. Es un orgullo vestir como al estatus al que pertenecen. Y por ejemplo, en una saya, ¿qué diferencia hay? ¿El vuelo, el largo? Pues por ejemplo, la alta sociedad siempre se sujeta un poco más a las modas imperantes del momento, época de imperio, época romántica, pero ellas van adaptando como pueden, en el caso de las sayas, esa morfología a lo que ellas ven en las clases superiores, ¿no? Por ejemplo, en este caso las sayas siempre van repartidas de forma redonda, el largo suele ser un poco más corto que de lo que las señoras suelen llevar, los artificios para ganar el volumen que requiere o que la moda en cada momento no son los mismos, aquí se consiguen a base de superposición de piezas. Entonces es lo que hace que vayan adaptando lo que ven. Sí. Vale, vale.
Pero fíjate que es curioso que estamos hablando de cómo acompaña el mantón los distintos acontecimientos de la mujer, pero aquí todavía lo llevamos el mantón hasta el último día de la vida de una persona. Sí, en ocasiones sí, porque tenemos varios testimonios en los que, bueno, tenemos que partir de la base de que las mujeres no se enterraban con ropa. Las mujeres se enterraban con una camisa blanca y luego se enterraban con la mortaja, que la mortaja se compraba en los conventos y era una especie de manto estrecho y largo que se ponía alrededor de la cabeza y tapando los pies y se quedaba como si fuera una virgen dolorosa, como hemos hablado. Eran normalmente de terciopelo bordado o de hiladillo bordado, entonces esos mortajas se compraban cuando ya la persona tenía una cierta edad y ya iba preparando un poco cuando lo que... se veía venir, ¿no? Efectivamente. Entonces es curioso porque además nos contaban también que antiguamente cuando las personas mayores pasaban a ir a meses con los hijos, iba la persona mayor, el colchón y la mortaja. Uf. Esto es como se hablaba. Entonces cuando una muerte era inesperada, lo que hacían era con un mantón de Manila teñirlo en negro y hacían con el mantón de Manila la mortaja. Tenían una mortaja hecha en menos de 24 horas. Nos hemos tomado muy en serio el sitio donde estamos, en todos los sentidos. Bueno, pues vamos a acompañar esta conversación que tenemos con una escena que representa mucho aquí los amantes de Teruel, y es la escena en que muere Diego de Marcilla. Tanto tiempo esperando tu regreso, cada noche el mismo sueño alentaba mi pesar, tu mirada, tu sonrisa, tus palabras, mi Juan Diego te anhelaba. Y hoy te dejo aquí marchar. Ya no puedo sino amarte así en silencio y esperar que en otro tiempo pueda tus labios besar. Ya no siento sino rabia y desaliento, porque muero en vida y creo que no es justo este final. Maldito seas, cruel destino que hoy me aleja del que fuera cada instante mi esperanza, mi verdad. Maldito seas, cruel destino que hoy me lleva al momento más amargo de esta eterna soledad. Y aunque ese beso a ti amado no te diera, seré fiel a esta promesa que en silencio me hizo presa de este amor que ahora maldice nuestra suerte. Solo espera que algún día eternamente estemos juntos tú y yo. Pues es curioso, Jorge, que hablábamos estos días que los mantones que habitualmente se ven más aquí van bordados en un mismo tono y son tonos claros, aceites y demás. Bueno, pero lo vamos a ver sobre la modelo mejor. Lorena, por favor, es Lorena Larrea, lleva varios premios extraordinarios de canto, Jorge. Sí, bueno, ya casi vamos a perder lo que es la cuenta. Tiene 2 premios extraordinarios del certamen oficial de Jota y luego también otro más, campeona de campeones también del certamen de Jesús Gracia en el año 2022, si no me equivoco. Y además de indumentaria en el 2025. Eso es, este año también ha sido la ganadora junto con su hijo Ander, ha sido la ganadora del premio especial del concurso de indumentaria de la Ofrenda del Pilar de Zaragoza. Gracias por estar aquí, Lorena.
Ella lleva un mantón en color aceite, un isabelino, pero es curioso porque en esta época estos isabelinos los encontramos con 2 esquinas chinescas y 2 esquinas florales con pájaro, pero es que este en concreto, gírate para que lo podamos ver, lleva las 4 esquinas chinescas, que no es habitual en un mantón. Sí, es muy curioso, la verdad. Y aprovecho para decirte que normalmente estos mantones o estos pañuelos que llevan estas figuras humanas, aquí, en la zona alta de Jiloca, las mujeres se refieren a ellos como mantones de chinas. ¿Ah, chinas? En femenino, hablan de chinas, hablan de chinas. Y los que llevan el ave les llaman de pavas y a veces llevan una mariposa, a eso les llaman las bichas. Uy, las bichas. Entonces tienen unos nombres como muy curioso, peculiares. Qué Sí, curioso. sí. Y tal y como va Lorena ahora mismo, ¿para qué iría vestida? Pues podría ir perfectamente vestida para un día de fiesta importante, para finales del siglo XIX, con moño de rosca, las sayas de gloria, las arracadas maravillosas de 3 cuerpos, que en muchos sitios se les llaman de sardina, de mariposa. Y luego, pues, como no, ese cuerpo ya, que ya empieza, el cuerpo negro que lleva debajo, ya empieza a tener una parte alta en el cuello, no sé si se aprecia aquí, en la parte de aquí, que esto ya empieza a responder a los cánones de esa indumentaria internacional que ya empieza a abrirse paso en la clase popular. Lo que pasa es que en la zona nuestra, en la zona de Teruel, como siempre hemos ido un poquito por detrás, pues esa indumentaria cuesta que llegue a entrar, pero cuando entra es curioso que perdura muchísimo en el tiempo. Es casi uno de los últimos sitios de España donde se pierde esta forma de vestir, encontrando mujeres con mantón en los días de fiesta hasta los años 80. El caso de una mujer de Sarrión, por ejemplo, de Pilar Abad, que le hacen su homenaje en su centenario en 1991, y ella, para el momento de su centenario, nos dice la familia que todavía se almidona las enaguas para ese día, se pone la saya de la boda y se pone el mantón con el que se casó para esa fiesta que el pueblo le hace en su honor. Entonces es uno de los últimos reductos donde se usaron no como parte del espectáculo, sino como parte del vestir propio. Me llama la atención a mí porque el término que utilizáis vosotros para distinguir un día de diario de fiesta, que decís demudar. Sí, es que ahora ya se ha perdido, pero cuando éramos pequeños la ropa de mudar era la de los domingos, la de los domingos. Entonces ellas hacían referencias y hay una frase todavía que se suele mantener en algunas zonas que se dice que la ropa que se lleva en la cocina no reluce en las esquinas. Ay, qué bonito. Entonces esta ropa era para esto, esta para esto, y el caso de Lorena pues es una saya de las de color vinagre que decían, qué curioso, con el color aceite, con el color vinagre. Eso es curioso también, que aquí los colores se le suele dar nombre de alimento, azafrán, aceite, vinagre. Eso es. Hay unas sayas aquí bajeras que les dicen las zafranadas. En la zona de Monreal del Campo hay muchísimo azafrán y tiñen los paños con las lengüetas del azafrán. Entonces se les llaman las sayas zafranadas. Hay sayas de vinagre, hay sayas de aceite, hay sayas de mora, que le dicen también. Entonces, yo no sé, los pañuelos también tienen mucho nombre de color. Sandía. En la parte de Extremadura, pero aquí, por ejemplo, hay pañuelos que llaman de pasteles, pañuelos de, no sé, es que... Los chalecos de carameletes. De carameletes, que nunca se sabe si es por la referencia de la tela o de los botones que llevan como unos cristales que parece un caramelo. Entonces ahí está abierto ese debate, que sería otro tema para tratar. Y, por ejemplo, las piedras de las arracadas de Lorena también les dicen piedras de caramelo, por ese color que se semeja al azúcar quemado de los caramelos. Bien, pues si hablamos de indumentaria tenemos que nombrar y dirigirnos indudablemente a un sitio de referencia aquí en Teruel, y es el espacio de indumentaria Valdealgorfa, y allí tenemos a nuestros amigos comunes Elena Guard y David Latas. Amigos, cuando queráis. Bienvenidos al espacio de indumentaria de Valdealgorfa. Si quieres pasar. Bueno, muchísimas gracias, María José, por invitarnos a tu programa. Y bueno, aquí estamos, Elena Guard. Hola, y David Latas. Bueno, pues bienvenidos al espacio de indumentaria Valdealgorfa. Y bueno, os vamos a explicar un poquito qué es lo que se cuece aquí desde la Asociación Sempiterna. Pues, por contaros un poco así y en breve, la Asociación Sempiterna tiene una vida muy corta, una vida de unos 8 años, creo, y se gesta simplemente con el fin del estudio y la preservación de lo que es el vestir tradicional. ¿Y cómo surge? Pues surge después de que montásemos este espacio de indumentaria en Valdealgorfa, invitados por el ayuntamiento, que nos cedió el local,
Y pues bueno, simplemente pues para hacernos cargo poco a poco de las diferentes exposiciones que se van haciendo y también pues para llegar a otros sitios como otros trabajos que hacemos también, David. Claro, a ver, nosotros somos coleccionistas, entonces esta ropa que nosotros guardamos también queríamos que llegara a más gente. Por eso, aparte del museo, pues colaboramos con museos a nivel nacional e internacional, prestando piezas para diferentes exposiciones de diferentes épocas. Y no solamente piezas de indumentaria tradicional, sino también histórica. Y bueno, colaboramos con muchas más personas. Colaboramos con muchas más personas y realizamos otro tipo de acciones y otras labores, como por ejemplo la labor de investigación. Porque, claro, a veces la gente se pregunta, pero ¿y estos dos chicos cómo se atreven a hablar de prendas, a datar siglos, a hablar de tejidos? Pues bueno, todo eso es una labor de campo y una labor de estudio que la centramos sobre todo en las bibliotecas, sobre todo en la Biblioteca de Alcañiz, cuando hablamos del Bajo Aragón, que es la que recoge el archivo histórico de toda la zona, indagando en documentación antigua, en protocolos notariales. Luego hemos hecho trabajo de campo también, pues metiéndonos en las lecturas de los libros de los viajeros románticos, observando las primeras fotografías de mediados finales del siglo XIX y por las casas. Y por las casas. Y por las claro. casas, que aunque nos centramos básicamente en el Matarraña y Bajo Aragón, porque lógicamente nos pilla más cerquita, tocamos un poquito diferentes zonas de Aragón. No todas, es verdad, pero sí que solemos ir con frecuencia al Alto Aragón, al Viejo Aragón, Jacetania, Serrablo, para ver las piezas de estigo que ahí se conservan. Bueno, y producto de todo ello, pues además de las muestras expositivas que encontramos en el Centro Expositivo Pardo Sastrón, en la primera planta, en el espacio de indumentaria, pues también tenemos otras cosas como la participación en ponencias, como jurados de concursos de indumentaria y diferentes publicaciones o colaboraciones con medios de comunicación. Os hemos querido mostrar un poquito aquí sobre la mesa nuestra primera publicación, nuestro primer hijo. David, cuéntanos. Sí, bueno, esa es la indumentaria en el Bajo Aragón Matarraña. Y bueno, María José nos pide que hablemos sobre todo de mantones bordados. Pues bueno, en este primer libro pues encontramos diferentes prendas que nos han salido de este tipo, ¿no? Mantones bordados. Prendas y documentación antigua. Después de este primer libro tuvimos un trabajo un poquito más amplio que recoge también el vestir, pero ya no solamente del Bajo Aragón y Matarraña, sino de todo Aragón. Y entonces para ello colaboramos con otros expertos a nivel nacional de indumentaria y ahí también tenemos un apartado donde se clasifican y se estudia lo que es el mantón bordado, el mantón de Manila. O, por ejemplo, en el diccionario histórico-textil del Viejo Aragón, que también, pues bueno, en el apartado donde se habla de isabelino, pues claro, pues 2 ejemplares de este tipo de mantones que se conservan en la Jacetania, en este caso. Y cada una de las exposiciones pues tiene como resultado, para que permanezca y no desaparezca, pues la elaboración de un catálogo. Y pues bueno, aquí tenemos el catálogo de la exposición, la lana y la seda en pañuelos y mantones, que pues también en su página 51, por ejemplo, hemos cogido esta porque ya nos habla de lo que son los mantones que nosotros hemos llamado españoles. Porque, bueno, David, cuéntanos un poco, esta catalogación es nuestra, claro, ¿no? Porque... Sí, nosotros cuando planteábamos en el primer libro hablar de mantones bordados, realmente tampoco sabíamos cómo agruparlos. Entonces hicimos una catalogación sencilla para todos los tipos de mantones, tanto de lana como de seda, y dentro de la seda, dejando aparte pues las granadinas, adamascados, de gro y demás, pues bueno, hablábamos de los mantones bordados. ¿Cómo los catalogábamos? Pues bueno, pues un poquito cronológicamente, básicamente. Empezábamos hablando de los isabelinos, de los más livianos, finos, y acabábamos con estos grandes de peso, ya muy españoles, muy al estilo español, con estas flores grandes, que poco tienen que ver con la indumentaria tradicional, porque además son muy pesados, pero que sí que convivieron en el tiempo y los encontramos aquí en nuestros pueblos. Y de hecho, a día de hoy son los mantones preferidos, sobre todo por la gente que le gusta vestirse aquí en Aragón todavía. Los antiguos, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría ya son de entrado del siglo XX, son unos mantones, como decía David, muy pesados y luego imagino que podréis ver alguno que tenemos expuesto, muy difíciles de llevar, porque son tan grandes que incluso a la gente alta o grande como yo, pues casi les arrastran por el suelo. Y es que son mantones que están pensados no para el uso, sino para el lujo, ¿no? Entonces, pues
tanto para llevarlos para momentos especiales, a lo mejor, como para ponerlos en los balcones, para sacarlos en plazas de toros, para la fiesta, por decirlo de alguna manera. Y ese tipo de mantones se ve claramente y se exponen y se explican aquí en el espacio de indumentaria. En la primera exposición, en la primera muestra expositiva, que duran más o menos unos 2 años cada muestra, había un vendedor de tejidos que vendía diferentes tipos de mantones bordados y ahí se podían ver. Era una escena costumbrista muy, muy bonita, porque aquí además siempre le hacemos un guiño a Felipe Desplan, un francés, que llega a Valdealgorfa, que era vendedor ambulante, del cual tenemos los libros de cuentas. Mira, David, y bueno, que lo tenemos aquí preparado. Tenemos la suerte de conservar en Valdealgorfa los libros de cuentas, como dice David, de Philippe Desplat, un francés que huye de la Revolución Francesa en aquellos tiempos difíciles para algunos habitantes de Francia y entonces se refugia en España. Y más concretamente pasa una parte de su tiempo en Valdealgorfa y en los pueblos cercanos, en Maella, en Belmonte, y a través de esos libros de cuentas, pues bueno, hemos podido estudiar. Y en las 3 exposiciones que llevamos en el espacio de indumentaria, le hacemos un guiño a él y presentamos un vendedor de tejidos, ambulante o no, pero eso sí, de diferentes épocas. No siempre vende lo mismo. Pues vendía ropa internacional en el momento, ahora está en estos momentos que estamos con la lana en pañuelos y mantones, pues está vendiendo prendas de lana, lógicamente. Sí, porque queríamos comentaros que lo que vais a ver en esta primera parte de fondo, que veréis unos mantones de Manila espectaculares, no es lo que hay ahora mismo en el espacio de indumentaria. En este momento, en el espacio de indumentaria hay alrededor de 230 prendas, pero que son todas ellas de lana. Para la ocasión, para este momento, que María José nos lo pidió, pues hemos vestido algunos de los maniquíes con aquellos mantones de seda que presentamos en la exposición anterior. Eso es. Y luego también había otro tipo de, o también presentamos en las exposiciones otro tipo de documentación o de útiles. Claro, presentamos papeles, libros, documentos antiguos desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, pero claro, utensilios relacionados con las labores. Por ejemplo, ahora con la lana tenemos, estoy viendo, una rueca, unos usos, un uso de torcer y joyería. Que sí, también la nos joyería gusta. que acompañaba el mantón de Manila, David, si no lo cuentas, era muy bonita. Además quisimos hacer una especie de monográfico sobre los pendientes de mariposa. De hecho, se llaman de mariposa porque la parte central parecen las alas de una mariposa y queríamos jugar con una parte del gusano. Es decir, bueno, el gusano cuando rompe el capullo, ¿verdad? Esa crisálida sale en forma de mariposa, la seda. Pues queríamos jugar con y eso. En esta exposición de la seda en pañuelos y mantones, pues también teníamos otras cosas, como por ejemplo, tenemos encima de la mesa estas cajas lacadas chinas que llegaban en el siglo XIX con esos mantones de los que estamos totalmente enamorados en su interior. O, por ejemplo, los abanicos. David, los abanicos, teníamos presentados varios, que eran abanicos de las 1000 caras, con las caritas de marfil, que, por cierto, y por adelantar, María José, te vamos a dar una primicia, David. Venga, vamos a hacer una exposición de abanicos, pero bonita. Y bueno, en cuanto a la seda y a la Asociación Sempiterna, bueno, que hace también actuaciones para recaudar dinero para asociaciones sin ánimo de lucro, también. Desfiles, hemos colaborado con asociaciones como el Alzheimer, niños con enfermedades raras, el cáncer. Y no lo sé, David. Bueno, para terminar, comentamos el mantón que tengo Eso aquí detrás, ¿verdad? Porque María José nos pides que te presentemos algo especial. Entonces, David ha elegido como especial el mantón que más le gusta. Que vemos detrás. Es que, claro, no es un mantón cualquiera, lo vamos a ver en detalle. Es un mantón que está bordado en forma de espejo. Eso ya, de por sí, ya nos sorprende un poquito, porque no es lo más habitual en los mantones que encontramos. Pues un triángulo bordado de un color, un triángulo bordado en otro. Y además se suma la rareza que es encontrarlo bordado en este verde tan llamativo, tan vivo. Es otra rareza más, aparte de lo cuajado que está y luego, sobre todo, si lo vemos en detalle, esas puntadas tan finitas, tan delicadas, esas caras que, si lo comparamos sobre todo con otros que vemos, de los que hablaremos luego, parecen realmente pintados. Cuando se habla de vestirse es como llevar un cuadro, ¿verdad? Y en este caso es realmente eso. Y yo, mi elección ha sido, pues como no podía ser de otra manera, Valdealgorfa. Entonces hemos pensado introducir una segunda parte que ahora nos trasladaremos a otro rinconcito de la sala
Y lo que hemos hecho es pedirles a las gentes de Valdealgorfa que nos abran sus puertas y sus arcas y que nos dejen algunos de los mantones que todavía se conservan en la localidad y que por suerte cada vez se están sacando más y están recuperando pues eso, la pasión por estas prendas antiguas que ahora vais a ver mis mantones de Valdealgorfa que me tienen loquita porque yo no tengo. Bueno, acción 2, toma 2. Bueno, hola María José de nuevo, pues como te hemos dicho, aquí estamos en nuestro segundo espacio, en las puertas de Valdealgorfa. Y es que cuando David eligió Mantón, yo dije, pues bueno, yo quiero hablar de lo que yo llamo los mantones de Valdealgorfa. Los mantones de mi pueblo. Los mantones de los de mi pueblo. Entonces, David, cuéntanos, ¿qué son los de mi pueblo? Bueno, pues ella llama a los mantones de mi pueblo a un tipo de mantón que es muy representativo realmente de Valdealgorfa y de otras zonas, aparece en muchos sitios, pero aquí sí que es verdad que encontramos en diferentes casas, y no en pocas, pues mantones. Estos son todos piezas que nos han traído amigos de aquí del pueblo. Bueno, son estos que llevan esos chinitos pequeños que vemos, rodeados de flores, que además suelen contrastar en diferentes tonos suaves, cálidos, así como pastel, el bordado del fondo, y que, bueno, son muy parecidos a estos otros que vemos aquí, en unos tonos tierra, que además, curiosamente, están bordados en el mismo tono y no llevan chinos. Todos del siglo XIX, muy suaves, primorosos, están bordados con delicadeza también, unos más bordados en todo el campo, otros solamente en las esquinas. Y bueno, yo quería apuntar un poquito, como hemos comentado antes en la primera parte, lo de la labor de investigación, que David ha utilizado la palabra que son propios de Valdealgorfa. Bueno, eso es para nosotros. O sea, nosotros estamos sorprendidísimos de que en un pueblo tan pequeño como este se mantengan todos estos mantones isabelinos y de chinos tan bonitos y que por suerte ahora están sacando ya las gentes del pueblo a la calle. Porque hasta ahora lo que veíamos en la calle era el típico mantón del traje de baturra, sí, negro bordado en colores. Que curiosamente, además, esos en antiguo apenas salen, incluso tampoco aparecen esos grandes mantones de Manila en las casas. Esto es lo que más encontramos. Luego sí que hay una particularidad que ya entrando en el siglo XX, pues nos aparecen otro tipo de mantones con motivos chinescos, estos, pero que ya nos cuentan, ¿verdad? Y ya nos cuentan. Igual que de estos mantones finitos tan delicados, son los mantones de casa, no sé, el mantón de casa, pero está muy sucio, está muy, bueno, claro, pues está dañado por el tiempo. Pues estos, sí, y no saben de dónde, de casa y ya está, estos sí que nos cuentan que son mantones, por ejemplo, este en concreto, que está comprado en Madrid en los años 50. Bueno, y parecidos a estos están otro tipo de mantones, como es este, que sabemos que también en la misma época se bordaron aquí. Se bordaban en las casas, ¿por qué? Seguramente. Bueno, ¿por qué? Pues porque aquí teníamos el convento de Santa Clara, con las monjas de clausura que enseñaban a las niñas a bordar, y entonces pues aquí tenemos, curiosamente también, uno de los mantones que bordó una señora de Valdealgorfa, que ya no está con nosotros, lo tiene su hija, con motivos chinescos, curiosamente también. Claro. Y luego intentaremos acercarlo un poquito, porque aquí tenemos una pieza que de lejos no se observará nada, pero está dibujada, preparada para bordar, pero la señora me dice que nunca se llegó a bordar porque cuando se intentaba meter la aguja se iba la seda, y entonces se quedó así. Además utilizaban mantones antiguos, negros, lisos, para bordarlos encima. Y luego pues hemos querido presentaros dos maniquís, uno con un mantón de los que yo quiero, de mi pueblo, finito, delicado, suave, y otro que es el mantón de la disputa. Pues ahora os vamos a contar una. Y es que además, claro, le tenemos mucho cariño también por lo que significa, porque para mí significa nuestra amistad, nuestra lucha, nuestra investigación y sobre todo, pues eso, el llegar a acuerdos, el que ninguno tiene la razón, el que realmente. Y el que todo cambia, el que sí, lo que ahora os presentamos como cierto, el tiempo y la investigación y el descubrimiento nos hace rectificar. Y esto lo contamos pues porque aquí tenemos un mantón de Manila con caras de marfil espectacular, que cuando nosotros comenzamos esta pasión que tenemos y publicamos nuestro primer libro, que os hemos presentado antes, discutíamos, porque nosotros trabajamos solamente y estudiamos lo que es la indumentaria tradicional, la que vestía la gente del pueblo. Y entonces David y yo discutíamos que este tipo de mantones tan lujosos, tan pesados y con caras de marfil, yo decía que era imposible que los vistiese el pueblo. Y que estuvieran en los pueblos, además, porque claro, eran piezas tan reservadas para momentos especiales y de familias tan fuertes, que claro, ¿quién iba a poder tener esto? Y le decían, a ver, en pueblos como Valdealgorfa... En Valdealgorfa no hay. No hay.
Es imposible. Hasta que un día en una comida familiar se me ocurre preguntarle a mi madre si ella había visto alguna vez un mantón de chinos con caras de marfil. Y mi madre responde, por supuesto, la señorita Bea tiene uno. La señorita Bea era la casa en la que mi madre servía de pequeña. Y yo me volví loca y le dije, ¿pero cómo? Bueno, pues, y me dijo dónde estaba ese mantón. Yo le pregunté a la familia ya no viven en el pueblo, los hijos se fueron a Barcelona, y entonces me invitan a entrar en la casa y exactamente en la alcoba, en el armario, en la zona que dijo mi madre, teníamos el mantón de China con caras de marfil. Y entonces, bueno, pues... Entonces, bueno, hicimos las paces. Segunda publicación, mantones con caras de marfil, en las localidades pequeñas como Valdeagorfa también. Y eso es todo. Bueno, espero que hayamos aportado nuestro granito de arena y muchísimas gracias otra vez, María José, por habernos invitado. Y muchas gracias por permitirnos hacerlo desde aquí, desde el espacio de indumentaria de Valdeagorfa. Un beso a todos. Adiós. Lorena está vestida de mudar, pero todavía hay mantones superiores a estos que quizá no se veían tanto en las calles como en los arcones de las casas. Sí. Entonces vamos a presentarlo. Gracias, Lorena. Pues como bien decías, hay pañuelos que son como este, pañuelos de los que las mujeres usaron para el vestir popular, y otros pañuelos en los que ya forman parte de familias de otro rango social y que lógicamente se refleja eso en los mantones. Pero curiosamente, esos mantones no se tiene constancia de que se llevaran como prenda de vestir, como la clase de las labradoras, pero sí como accesorio o complemento, como podía ser la mantilla o como podía ser la peineta, sí. ¿no? Que es el caso de esos mantones que tú conoces perfectamente. Y aquí tenemos... Y son las piezas que nos traes. 3 ejemplos. Sí. El primero, por ejemplo, que... Mira, este primero yo le tengo muchísimo cariño porque... Nos lo presta la familia Gómez Lanzuela, que es de una familia de mi pueblo, y es una de esas familias que eran unos labradores importantes, y este sí que lo llevaron a la manera popular, pero es una pieza, como tú estás pudiendo ver. Maravillosa, maravillosa. Yo ya esto me está estorbando, porque yo tengo que tocar mantón. Fíjate, es un mantón isabelino tardío, con caritas de marfil, pero aquí no son caritas, son enormes. caretas. Sí, ¿verdad? Tú, ¿no? Aquí les llaman de caretas. Caretas. Y en mi pueblo es un pueblo que en el siglo XIX tenía 4.000 habitantes, y esto es algo que me encanta porque entra esa parte del chisme de los pueblos, que te decían las mujeres, de caretas en el pueblo hay 3. Y uno era el de esta familia, otro se le ha perdido la pista, y el otro, curiosamente, está en Toledo. Ah, vaya. Porque se fueron a vivir la familia a Toledo y se llevaron el mantón a Toledo. Fíjate que es un mantón, es el cortejo de la emperatriz, es uno de los modelos más representados porque es de los que más han gustado. Aquí todo es amor y cortejo, y en es que este no espacio puede, en este no puede marco ser de no otra puede ser de manera. otra forma, no puede Fíjate, ser de otra forma. muchas veces la gente me pregunta, ¿y cómo distingues si las...? Porque claro, hay mucha picaresca con el tema de las caritas, que si son de verdad, que si son de mentira. Las caritas es marfil, y una de las maneras es tocarlo. Tú, en cuanto tocas el marfil, rápidamente te da el frío. Y si luego ya quieres hacer la prueba del algodón, entre comillas, sería con un alfiler metido en fuego, y ahí ya se ve intentar si pinchar. es que, efectivamente. Sí. Bueno, pues mantón de caretas. Además es curioso porque, claro, un cortejo de emperatriz no tiene la habitual cenefa de chinos que tienen los mantones que hay en esa época con caritas. Y Bien, este, maravilla. como curiosidad ¿Mantón te de diré, novia? sí, se casaron en su momento con él, pero es que este mantón en la familia, las varias novias de la familia lo han usado después hasta el año, la última creo que fue en el año 90 o el año 69 que lo llevó para casar. Bien. Pero es que ahora viene uno de mis preferidos, que es un mantón, súper mantón, a la de mosca. Bueno, este es una joya, pasada. una auténtica joya. Este es de una familia de aquí, de Teruel. Los colores de los mantones a la de mosca, los corales característicos, también es muy peculiar porque volvemos a lo de antes. Estos mantones solían ser 2 esquinas chinescas y 2 esquinas florales con pájaros, pero este en concreto son las 4 esquinas chinescas y distintas. Espectacular, además que está fenomenal conservado. Sí, la verdad es que una auténtica está maravilla. para lo que, como comentabas antes, el tema del ala de mosca está conservado perfectamente. Y ves, esto es la definición de una bicha. Una bicha. Estas son las bichas que como popularmente les decían. Pero sin duda el mantón que me ha enamorado es
que es de la misma familia que este. Familia. A ver, lo tenemos por aquí. Buah. A mí bueno, tenían que haber visto ustedes cuando yo he tenido delante este mantón, unos minutos antes de empezar a grabar, que por un momento me he vuelto loca porque decía, pero bueno, ¿y esto qué hace aquí? Vale, esto es un mantón imperial. Lleva caritas de marfil por el derecho y por el revés, mal llamado revés, porque aquí no hay derecho ni revés, es un mantón de estilo imperio, pero no se llama imperial porque el mantón sea de estilo imperio, sino porque las caritas, las aplicaciones de marfil que llevan, debajo no llevan el rostro del personaje bordado, sino que o sea, se cae la carita o la perdemos y literal el personaje se queda sin cabeza. Porque sin rostro. Efectivamente, es una auténtica maravilla. De estos mantones hay muy, muy pocos. Yo cuando lo vi la primera vez, además recuerdo que te mandé la foto enseguida y te dije, totalmente. María José, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Porque yo nunca había visto mantones con tanta cantidad de cara, del mismo tamaño, las caras, incluso de las figuras, totalmente. Y por la cara y por el revés. Es que tiene por las dos partes. Y la representación del perro fu que lleva en las esquinas, a mí esto me vuelve loca porque este perro fu no se suele el dragón del templo representar así, y fijaos ahí que es como el cuerpo de un perro fu con cola de ave fénix, ¿te das cuenta? Sí, sí. Es una auténtica maravilla. Mira, fíjense aquí que vamos a ver lo que estábamos explicando. Ve, ya me empiezo a emocionar. Aquí se ve que le falta una carita a un personaje aquí y ven ustedes que realmente la cara del personaje no está, o sea, únicamente llevan la carita de marfil y aquí esta carita, que no se ha perdido, que la tiene Jorge a buen recaudo. Entonces, aquí es donde iría pero fíjate, la puntada de pintura de aguja, acupictae. Es una auténtica maravilla. Y luego veíamos también por ahí un detalle en una señora que se está moviendo. ¿Lo veíamos aquí o en el ala de mosca? Ah, aquí. Cómo esta señora se está mirando en el espejo. ¿Ven? Y para hacer el reflejo del espejo, que es justo aquí, han bordado también con pintura de aguja. Es la pintura de aguja, el acupictae, que es bordado con hilo laso. Es la mínima hebra que se podía utilizar para coser, para producir este efecto tan maravilloso. Es un mantón, sin duda, de colección de los más bonitos que he visto yo en mi vida. Como curiosidad te diré que el fin de semana pasado lo llevó una de las dueñas a una boda en Córdoba y dice que fue, bueno... Yo no me hubiese atrevido, a una boda no me hubiese atrevido a llevar, pero claro, indudablemente teniendo esta joya hay que sacarlo a la luz y hay que pasearlo. Bueno, ¿qué tiene búhos, Es que acá, ve, claro, es que esto es un mantón de los que se extiende uno en la cama y se tiene que deleitar porque cada vez ves cosas más. Los búhos, hay un mantón en mi pueblo de un búho que es una auténtica maravilla, pero los búhos no es un personaje que se vea habitualmente en los mantones. Es una tesis doctoral en sí, este mantón. Fíjate, además que estoy contando los personajes que posiblemente sean hasta los dioses taoístas, los magníficos. Es una auténtica maravilla. Bueno, impresionante. Me parece un mantón estrella el que nos ha traído Jorge hoy. Y Jorge, infinitas gracias. De nada, por ser nuestro anfitrión mucho. Aquí en Teruel. Nos alegra y mucho. Se nos ha quedado corto, como siempre, el programa. Hay mucho que hablar. Y bueno, seguiremos hablando de mantones allá donde nos lleve la pasión y la tradición.
hacen sangre y se hacen versos, se hacen sangre y se hacen versos. Como el árbol en la tierra, bajo Aragón Jabalambre, Andorra, Sierra de Argos, Udar y cuencas mineras, te sustentan con su encanto, con las frutas de cristal, o el puente de Fonseca. Forman su naturaleza. Me pierdo cuando descubro tus callejas medievales, al cobijo de murallas y parajes naturales. Siempre has sido un gran maestre desde castillos luchando, te sentirás protegido si encuentras el maestrazgo. Sentimiento turolense de carácter singular, tu sencillez y nobleza te hacen ser especial. Te canta este bolero todo aquel que se Teruel, recordando a tus pueblos que quieren volverte a ver. Me pierdo cuando descubro tus callejas medievales, al cobijo de murallas y parajes naturales. Siempre has sido un gran maestre desde castillos luchando, te sentirás protegido